Filipenses capítulo 4, leamos los versículos 6 y 7, que será el pasaje de esta mañana. Por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por darnos tu gloriosa palabra y especialmente un texto tan poderoso como este que hemos leído y estamos a punto de estudiar. Queremos implorarte, Señor, que por tu Espíritu que da luz, que nos guía a toda la verdad, tú abras los ojos de nuestro entendimiento para entender este pasaje con mucho mayor claridad y sobre todo aplicarlo a nosotros obedecer lo que aquí tú nos dices, para poder ser una poderosa representación del Cristo que nos ha salvado ante un mundo lleno de desesperación, lleno de depresión, lleno de confusión. Señor, ayúdanos, porque somos débiles. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Voy a empezar esta mañana, hermanos, compartiéndoles una parábola. No sé quién la escribió y no solamente la he tomado, sino que la he adaptado un poquito, pero lo voy a usar como introducción. En cierta ocasión, cierto individuo se encontraba caminando por la ciudad donde él vivía y ve que se le acerca la muerte. Una señora muy alta, vestida de negro, y él cuando la ve le dice, muerte, ¿y qué haces por aquí? Y ella le responde a él, he venido a esta ciudad a reclamar 10,000 vidas. Y él, muy molesto, le dice, qué mala eres, muerte. ¿Cómo es que vienes a llevarte 10,000 vidas como si fuera nada? La muerte le responde, mira, déjame hacer mi trabajo, yo me llevo a la gente que le toca morir y hoy me toca llevarme 10,000 personas. Bueno, más adelante, ese mismo día, sin esperarlo el hombre vuelve a encontrarse con la muerte cuando ella viene ya saliendo de la ciudad. Y con mucho más enojo le dice ahora a él, a la muerte, esta mañana me dijiste que habías venido a llevarte 10,000 personas, pero me acabo de enterar que murieron 50,000 personas. A lo cual la muerte le respondió, yo cumplí con lo que te dije, tan solo me llevé 10,000, pero la señora ansiedad mató las otras 40,000. Esta breve parábola, hermanos, como habrán visto, nos recuerda lo dañino que es la ansiedad. Libro tras libro se han escrito y se siguen escribiendo con el fin de querer ayudar a las personas a librarse de la ansiedad. ¿Cuántos no son las personas que van a las terapias porque quieren librarse de esa horrible ansiedad que los abruma constantemente y no los deja dormir, no los deja tranquilos? ¿Cuántas personas no hay? En este mismo momento, mientras tú estás sentado allí, yo parado aquí, con una botella en mano, tratando de ahogar y tragarse lo que les está causando ansiedad. ¿Cuántos nos han muerto en el mismo día de ayer por una sobredosis? No fue su intención, pero tratando de inyectarse estupefacientes, tratando de olvidar lo que les causa ansiedad, se les pasó la mano y hoy murieron. ¿Cuántos no hay hoy de vacaciones gastando el dinero que no tienen, tratando de cambiar de ambiente a ver si se les olvida lo que los tiene tan ansiosos y casi ya no tienen ni uñas porque se las viven comiendo? ¿Y los cristianos? ¿También actuamos así a veces? ¿Y qué de aquellos de nosotros que creemos en un Dios absolutamente soberano? ¿También nos llenamos de ansiedad? ¿Y qué de aquellos que estamos plenamente convencidos de que nuestro Dios es fiel y también poderoso para cumplir todas sus promesas? ¿También vivimos ansiosos a veces? ¿Podemos vernos nosotros, hijos de Dios, controlados por la ansiedad también, aunque sea de vez en cuando?
Sí, aunque no al mismo nivel que aquellos que andan sin Dios y sin esperanza en este mundo, tú y yo no podemos negar que hemos caído también en quizás periodos de ansiedad. O puede que hayas llegado aquí y estés ahí sentado diciendo, wow, qué bueno que se va a tratar ese tema, porque yo no pegué un ojo anoche pensando en esto y aquello. Gracias al Señor que hay solución para la ansiedad. Pero antes de estudiar este tema hoy, hermano, creo que es importante que aclare algo. Generalmente se habla de la ansiedad como un problema emocional. Sin embargo, aunque el sentirnos ansiosos ciertamente nos afecta a un nivel emocional, en realidad la ansiedad es la acción de traer a nuestras mentes situaciones generalmente futuras o imaginarias y pensar en ellas tan intensa e incesantemente, imaginando los peores de los casos, lo cual produce en nosotros fuertes temores, intranquilidad, en algunos casos insomnia y demás cosas que hasta tienen efectos fisiológicos. Lo que quiero decir es, hermanos y amigos, que la ansiedad empieza en la mente. Y es de esperarse que una persona que vive sin Dios y sin esperanza se desespere al mirar un futuro desconocido. Porque no ve a Dios con él ahora, ni ve a Dios con él allá tampoco. Y se entiende que empiecen a abrumarse al ver las olas y los vientos y a hundirse también. No tienen a Dios. Pero en el caso de los creyentes, debería ser diferente. Debería serlo. Esa mente nuestra en la que surgen esos pensamientos ansiosos, y ahora hablo de creyentes, esa mente nuestra en la que surgen esos pensamientos ansiosos, Dios manda a que sea transformada por medio de la renovación, por medio de su palabra, al exponernos a ella diariamente. También Él nos manda a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. En los versículos que vamos a estudiar hoy, el apóstol Pablo contradice totalmente lo que la mayoría de los expertos nos dicen sobre el tema de la ansiedad. Exceptuando casos de ataques de pánico y ansiedad que se pueden atribuir a problemas de desequilibrio en el cerebral y cosas así, cosas de lo que quizás el individuo no tenga control. Yo estoy exceptuando todo eso. Yo no soy un doctor, no soy una persona experta en esas cosas tampoco. Estoy hablando de la típica ansiedad, fruto de nuestra confianza en Dios. De eso que hablo. Los expertos nos dicen que la solución para nuestra ansiedad está en distraernos, está en cambio de ambientes y hasta está también, obviamente, en tomar ciertas pastillas. Pero según el Señor, el verdadero remedio está en Él mismo. No en nosotros, no en nuestro pasado, no de aquí adentro, no en nuestro entorno, no en un cambio de circunstancias, sino en Él, en Dios. ¿Qué es en sí lo que Pablo le dice a los filipenses en nuestro texto? Lo primero que vemos que Pablo hace aquí es darles una prohibición, decirles que dejen de hacer algo que ellos estaban haciendo, y en el caso tuyo y mío, el Señor nos va a decir hoy que dejemos de hacer lo que quizás hemos estado haciendo. Por nada estén afanosos. Y yo voy a estar más bien traduciéndolo como también se puede traducir, por nada estéis ansiosos, para conectarlo con el tema de la ansiedad, ¿verdad? Es lo mismo, pero prefiero usar ansiosos. Por nada estén ansiosos. Es una prohibición, como dije. Y es una prohibición bien comprensiva, porque lo abarca todo. Nos dice a los creyentes que no hay nada por lo que debemos estar ansiosos. Nada significa nada. Si lo buscas en el griego, significa nada también. Nada es nada. ¿Cómo que nada? Exactamente, nada. Ahora, no es que no nos preocupemos absolutamente por nada, como si Pablo nos llamara a vivir vidas despreocupadas, que no importa que ahora yo llegue al trabajo, que no importa si yo pago el alquiler completo o pago la mitad porque me cogió con pagar la mitad. No es de eso que está hablando. El Señor nos llama a nosotros a ser responsables, a glorificarle en todo asunto de nuestras vidas, a
en todo adornar la doctrina de Cristo, nunca se nos llama a ser indiferentes a nuestras responsabilidades. Hay muchas cosas en este mundo que deben preocuparnos. Y quizás deberían preocuparnos más de lo que nos preocupan. Hay debilidades en nuestras almas. Hay áreas defectuosas en nuestra vida personal y familiar que deberían preocuparnos más de lo que nos preocupan. Que deberían llevarnos de rodillas delante del Señor y a clamar día y noche: Señor, ten misericordia. O a buscar en nuestros pastores la guía y la sabiduría y el consejo bíblico para ayudarnos en esas áreas de nuestras vidas. Pero andamos muy tranquilos. Lo que el Señor nos prohíbe aquí es que nos prohíbe el dejarnos dominar por pensamientos ansiosos sobre estas cosas. Nos prohíbe esa clase de preocupación que no agrada a Dios, que perturba, que intranquiliza, que paraliza nuestras almas. Esa clase de ansiedad que se apodera tanto de nuestras mentes que no podemos pensar en nada más que aquello que nos tiene ansiosos. Lo que se nos prohíbe aquí es la clase de preocupación que nos roba de la paz, la que nos hace perder el sueño de noche, la que nos abruma tanto el corazón que nos acostamos con el asunto en la mente, nos levantamos con el asunto en la mente, desayunamos, comemos y cenamos con el asunto en la mente, vamos de camino al trabajo en otro mundo porque solamente pensamos en eso, llegamos a nuestros hogares, empezamos a interactuar con nuestros seres queridos, pero estamos idos, estamos desligados emocionalmente. Parecemos que estamos ahí, pero lo que está ahí es nuestro cuerpo sentado con un plato por delante, pero no estamos oyendo absolutamente nada de lo que nuestros hijos nos comparten, de cómo le fue en la escuela o del problema que el hijo mayor tuvo con aquel crédito en la universidad. Porque estamos ofuscados en el asunto que nos tiene ansiosos. Distraídos completamente. La ansiedad de nuestro corazón toma lo que nos tiene inquietos y lo convierte en nuestro centro de gravedad. Lo convierte en una gigante aspiradora que absorbe y consume nuestros pensamientos, nuestras energías, nuestro ánimo y tristemente en los cristianos absorbe nuestra devoción a Dios también. Sí, hermanos, el cristiano ansioso puede llegar a descuidar su andar con el Señor en varias maneras. Una es porque nos nubla tanto el entendimiento que podemos tomar nuestras Biblias y podemos leer del principio al fin del capítulo que nos tocaba leer si estamos siguiendo un plan o la lectura que tuvimos y en realidad no entendimos. La palabra no penetró porque nuestra mente está demasiado ansiosa. Empezamos a orar y lo único que pedimos es por lo que nos tiene ansiosos. No le alabamos al Señor, no le reconocemos sus misericordias, que son nuevas cada mañana. Todo es lo que tenemos en la mente. Y lo peor es cuando por estar tan ansiosos descuidamos nuestra comunión con el Señor. No tengo deseo de leer. Y la excusa es, no quiero leer porque si leo me voy a sentir como un hipócrita porque sé que no voy a leer con atención. Y descuidamos nuestro andar con el Señor. Así de dañina, hermanos, puede ser la ansiedad para un creyente. Por eso el Señor no la prohíbe. Por nada estén afanosos. Él sabe lo dañino que es para nosotros. Y yo sé que tú y yo podemos dar testimonio de que así es. Yo no estoy aquí hablándole a alguien de un descubrimiento nuevo. El creyente que lleva un tiempo en la fe sabe de lo que estoy hablando porque lo ha vivido por experiencia. Ahora puede que tú digas, es muy fácil decir o leer, por nada estén afanosos, pero una de las cosas que menos quisiera oír una persona ansiosa es que simplemente le digan, deja de estar ansioso. Porque el que está ansioso dice, pero eso no me resuelve. Yo me sigo sintiendo igual. Gracias por tu intención, tú no quisieras que yo esté así. Señor, yo entiendo lo que tú me dices en Filipenses 4:6, que no esté ansioso, pero simplemente leer no esté ansioso no me quita la ansiedad, Señor. Bueno, es que el versículo no termina ahí, ¿verdad que no? No es lo único que el Señor nos dice en ese texto.
Pablo no está siendo tampoco simplista al decirnos, no estén, por nada estén afanosos. Si el versículo terminara ahí, alguien podría decir, Pablo, pero tú estás siendo un poco simplista, porque la ansiedad no se resuelve simplemente diciéndose uno mismo, no debo estar ansioso. El Señor lo sabe, Pablo también lo sabe. Él sabía muy bien que así no se resolvía la ansiedad. Por eso es que Pablo pasa, hermanos, aquí a decirnos qué es lo que debemos hacer en vez de entregarnos a la ansiedad. La ansiedad no se va simplemente tratando de no estar ansiosos. Así algunos tratan de remediarla. No se trata tratando de no estar ansiosos, sino haciendo otra cosa en vez de estar ansiosos. Esa es la idea del pasaje, como van a ver. ¿Y qué es lo que se nos llama a hacer en vez de estar ansiosos? Se nos llama a orar. Se nos llama a orar. Y tú dirás, pero si es lo que yo vivo haciendo. Si es exactamente lo que yo hago. Todos los días le pido al Señor, Señor, por amor a tu siervo, te pido que me quites esta ansiedad. Yo estoy siendo un mal testimonio para mis hijos. Estoy siendo un mal testimonio en mi trabajo también, Señor. Señor, quítame esta ansiedad que llevo por dentro. Si esa ha sido tu petición al Señor, con razón sigues ansioso porque estás pidiendo mal. Estás orando mal. Según este pasaje, si oras así, has estado orando mal. En este pasaje el Señor no nos manda pedirle que nos quite la ansiedad. Él no nos presenta eso como la solución. El remedio para la ansiedad no está en pedirle al Señor que nos la quite. Vamos a ver en este texto en sí lo que el Señor nos está diciendo aquí que hagamos. El Señor lo que nos llama a hacer es, en esta situación de pensamientos ansiosos o sintiéndonos cuando estamos dominados por la ansiedad o vienen esos pensamientos que nos arremeten contra nosotros, nos llama a sustituir la ansiedad por la oración. Ese es el llamado de este pasaje. Aquí la oración se nos presenta no tanto como el remedio para la ansiedad, sino como el sustituto de la ansiedad. Leamos el versículo de nuevo para que lo vean ahí. Por nada estén afanosos, antes bien. ¿Okay? Antes bien. Nos va a decir lo contrario ahora. En todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Todo eso que dice ahí es básicamente ora. Por nada estén afanosos, si no hagan lo contrario, oren. Una cosa debe sustituir la otra. Y es tanto lo que Pablo quiere enfatizar, la importancia de el sustituir el afán por la ansiedad o el afán por la oración, que usa tres palabras que básicamente son sinónimos, aunque tienen diferentes matices muy leves, pero es lo mismo. Dice oración, súplicas, peticiones. Y con esas tres palabras, que son primas, Pablo nos está diciendo básicamente, Dios quiere que tú sustituyas la ansiedad por la oración. Que le digamos al Señor, a nuestro Padre Celestial, sobre lo que nos tiene inquietos, sobre lo que nos tiene ansiosos. La idea es, no estés afanoso por nada, sino más bien ora y sigue orando. Y en cuanto a qué cosas debo orar, preguntarás tú. Y si lo que me tiene ansioso es una entrevista de trabajo que tengo el miércoles, ora por eso. Y si lo que me tiene inquieto es que me voy a montar en un avión, me da vergüenza decirlo, pero a mí me da miedo los aviones. Paquetón de gente que seguro le da miedo los aviones también, no se preocupen. No se sientan mal. Ora. Y si lo que me tiene ansioso es que estoy por jubilarme de aquí a 6 meses y viviendo en un estado tan caro como New Jersey, no sé cómo voy a poder subsistir con esa entrada mensual
tan bajita. El texto dice, ora al Señor. Pero veamos por qué cosas debemos orar. Y eso te va a responder la pregunta. Si te ha venido alguna que no se me ha ocurrido a mí, te voy a decir lo que el texto dice, lo que el Señor te dice a ti y a mí, sobre por qué cosas debemos orar. Leamos de nuevo. Por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración. 2 palabras. Ahí está tu respuesta. En todo. En contraste al nada con que empieza el versículo del apóstol, ¿verdad? Por nada estemos afanosos, pero en todo oremos. Ansiedad por nada, oración por todo. ¿Ven el cambio que tiene? Es una sustitución, hermanos. Ansiedad por nada, oración por todo. Si te vas del culto de hoy y no te acuerdas, porque yo mismo no me acuerdo del sermón de porque yo lo predico, pero si no te acuerdas, por lo menos de los detallitos y todas esas cosas, si lo único que se te queda es ansiedad por nada, oración por todo, aplica eso y vas a glorificar al Señor. Dice en todo, es decir, en toda circunstancia por la que estemos pasando o por la que pensemos que vamos a pasar. A la ansiedad le encanta pensar en situaciones futuras que nunca han llegado y a veces imaginarias. Leí de un individuo una vez, no sé quién, no me acuerdo quién fue, que dijo, poco tiempo antes de morir, dice él, en toda mi vida, y era una vida parece que, si no mal no recuerdo, bien larga, en toda mi vida, de todas las cosas por las cuales yo me preocupé, la gran mayoría nunca ocurrieron. Cuán engañoso es nuestro corazón. ¿Cómo nos dejamos creer de la ansiedad? Y lo grande es que tenemos una fe en lo que la ansiedad nos propone, como una situación posible en el futuro. Creemos tanto en esa posibilidad que la hacemos en el presente algo seguro, al punto tal que podemos hasta sentir en nuestro cuerpo los efectos de una situación que ni ha llegado y puede que nunca llegue. Pero el Señor nos da una promesa y estamos titubeando en una incredulidad. Entonces, ¿en quién creemos más? ¿En nuestra mente? ¿En nuestro corazón engañoso o en la palabra? Aquí se nos dice en toda situación, sea real o imaginaria, haya poca o mucha posibilidad de que lo que va a ocurrir, de lo que puede ocurrir, ocurra. En todos los detalles de la vida, por más minúsculos que sean o por más minúsculos que le parezcan a los demás. Y hermanos, detrás de este llamado a orarle al Señor en todo, debemos ver su gran amor por nosotros. No te olvides de que a tu Dios le importan hasta los más mínimos detalles de tu vida. Él te dice en todo. Jesucristo nos dice que nuestro Padre Celestial sabe el número de los cabellos en nuestra cabeza. Y sin ser irreverente, si Dios se toma la molestia de contar cada uno de los cabellos de nuestra cabeza al punto de podernos decir exactamente cuántos son, ¿no le importará más a Él las cosas más de mayor peso en nuestras vidas? Pues digámosle todo a nuestro Padre Celestial, por más insignificantes o tontas que nos parezcan algunas de esas cosas. Para otros, puede que se burlen de las cosas que a ti te inquietan o las cosas que a ti te tienen ansioso, pero para el Señor no, porque si eso te está afectando tu corazón y te está afectando tu andar con Él, para Él es importante. Él nunca te despedirá diciéndote que no le importa lo que le dices. Él quiere que en todo le hables a Él, que en todo vayas a Él, que en todo dependas de Él. Ahora, hermanos, en este texto también se nos habla de la actitud con la que debemos orar. No solamente que oremos en todo, como un sustituto de la ansiedad, sino cómo orar. Se nos habla de la actitud con la que debemos orar. Miren el versículo. Por nada estén afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica, con acción de gracias. Hay un orar que es pedir, dame, Señor, dame esto que necesito. Dice, un momentito. Ven a aclamar al Señor, ven a depender de Él, pero ven dando gracias por lo que ya tú has recibido. Ven con un espíritu de gratitud, que por un lado reconoce lo indigno que tú eres y Él no está obligado a darte nada, sino el infierno por tu ser un pecador, que eso es lo que mereces, y yo también.
De modo que si Él te ha respondido oraciones ya en el pasado, Señor, gracias. Porque tú muchas veces has aumentado mi fe, me has llevado a confiar en ti en medio de situaciones difíciles. Y aquí vengo, Señor, con una situación que se ha presentado, como yo conozco lo propenso que mi corazón es a desconfiar en ti, lo propenso que mi corazón es a llenarse de ansiedad. Antes de que eso ocurra, vengo a ti, Señor, a pedirte que tú también, así como lo hiciste en el pasado, por lo cual te doy gracias, vengas y lo hagas de nuevo ahora, Señor. Manifiéstate y glorifícate en mi vida. Pues Pablo nos dice aquí, ora, ora y ora. Presenta todas tus peticiones delante del Señor, pero asegúrate de venir con un corazón y una actitud de gratitud a Él. Gratitud al Señor. Y es importante que se nos llame a hacer esto, hermanos, porque es específicamente cuando estamos ansiosos que tendemos a únicamente orar por aquello que nos tiene ansiosos. Y se nos olvidan las misericordias pasadas del Señor. Se nos olvida de que realmente Él muchas veces nos ha rescatado antes ya. Y en el momento que estamos orando, siempre habrá muchas cosas por las que también darle gracias a Él y glorificarle, ¿verdad? En el momento. El corazón ansioso nos roba la gratitud, nos ciega los ojos y no nos permite ver las tantas veces que el Señor nos ha cuidado, nos ha provisto y nos ha demostrado lo fiel que Él es. Y creo que una de las razones por las que el Señor nos llama a combatir la ansiedad orándole a Él con un espíritu de gratitud es porque el recordar su fidelidad pasada nos anima a confiar en su fidelidad en el presente y en el futuro también. Ahora, hermanos, hay algo en la exhortación del versículo 6 que no lo dice Pablo directamente, pero sí creo que implícitamente, y creo que ustedes estarán de acuerdo con lo que voy a decir ahora. Cuando se nos llama a orar en este versículo, en todo, a orar a Dios en todo, se presupone que confiamos en Él. Porque no iríamos a orar a Él en todo si no confiáramos en Él, ¿verdad? Entonces Pablo no tiene que mencionarlo, pero se da por sentado. Que venimos con un corazón lleno de confianza en el Dios que no solamente tiene su oído atento al clamor de sus hijos, sino que también le responde a sus hijos más allá de lo que pedimos y esperamos. De hecho, es lo que creo que nos dice cuando se nos llama a orar aquí. Se nos llama realmente indirectamente también a confiar en Dios. Cuando Pablo dice orando en todo, es un llamado a confiar en Él en todo. Se nos llama a creer más en lo que Dios dice en su palabra que en lo que nos sugieren nuestras mentes ansiosas. Aquí no se nos llama a orar como una cierta clase de terapia mental que nos ayudará a calmar nuestra ansiedad, porque así algunas personas oran. Déjame orar para ver si el orar ahí duro, oro hasta que yo más o menos me voy sintiendo bien y ya. No, la oración no es una terapia. Orar es hablar con Dios, con el creador del cielo y la tierra, con el que tiene tu vida en sus manos, el soberano Dios. Aquí se nos manda a confiar en el poder, el amor, la misericordia de nuestro Padre, y por eso en todo debemos venir delante de Él con gratitud de corazón, como Él lo ha hecho antes, nunca nos dejará ni nos desamparará. Y es sumamente importante, hermanos, que entendamos esto, porque en última instancia, ¿qué es en sí lo que nos hace estar ansiosos? ¿Qué es en sí lo que nos lleva a la ansiedad? ¿Qué es en sí lo que nos hace sentirnos aterrados cuando pensamos en algo que ni aún ha ocurrido todavía? ¿Quieres que te diga lo que es? No lo grande de lo que tú piensas que va a ocurrir. No lo difícil de lo que tú piensas que va a ocurrir. Es nuestra falta de fe. Nuestra falta de fe se traduce en ansiedad. Nuestra falta de confianza en el Señor produce ansiedad. Entonces, ¿cuál debe ser la oración número 1 para aquel que tiende a caer en la ansiedad? Señor, aumenta mi ¿qué? Señor, aumenta mi fe. Y no fe en el aire, no. Fe en tu palabra. Que mi fe se aferre de tus promesas y le diga a mi corazón, va a ser como Dios ha dicho, porque Él es veraz, Él no miente. Pero ¿y qué es? No importa lo que mi corazón ansioso quiera sugerirme. Dios está en su trono. Estar quietos y saber que yo soy Dios.
¿No nos dice él eso en el Salmo 46, versículo 8? Es nuestra falta de fe. Es nuestra falta de fe. Nuestra ansiedad no es el producto de lo poco que ganamos, sino nuestra falta de fe en que Él nos va a proveer lo necesario. La ansiedad no es el fruto del pensar mucho en el futuro, sino de no confiar en que el Dios que ha estado con nosotros hoy estará también con nosotros en el futuro. Es lo que básicamente el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos en Mateo capítulo 6, cuando les está, por ejemplo, usando los lirios del campo como una ilustración de que así como el Padre los viste, Él los va a vestir a ellos, le va a suplir la ropa. Oigan cuál es el argumento del Señor aquí. Mateo 6, 28 al 30. Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Ahí le dio el diagnóstico. Ustedes están así, discípulos, por falta de fe. Porque lo que Dios va a hacer, eso no cambia. Él seguirá siendo fiel. Tus circunstancias no cambian el ser de Dios. Lo que cambia es tu confianza en Él y la mía. Y en Juan 14:1, cuando el Señor les dice que no se turbe su corazón, oigan cuál es el remedio. No se turbe su corazón. Crean en Dios. Crean también en mí. Tengan fe, lo que le está diciendo. Tengan fe. ¿Entiendes ahora, mi hermano, un poquito mejor que nunca vas a poder dominar tu ansiedad haciendo cambios en tus circunstancias, sino más bien confiando más en Dios? No es un cambio de circunstancia ni de ambiente lo que necesitamos, sino un cambio aquí dentro en el corazón. Lo que necesitamos es crecer en nuestra confianza en Dios. Y en este pasaje el Señor nos anima con una promesa gloriosa. Una promesa gloriosa. Que Dios es el único que puede tratar con nuestros corazones cuando están llenos de ansiedad. No hay calmante, no hay terapia, no hay bebida, no hay viaje, no hay entretenimiento que pueda uno darse, que pueda calmar el corazón ansioso. Sino Dios es el único que puede hacerlo. De ahí la promesa del versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Primero quiero señalar, hermanos y amigos, que Pablo nos dice aquí que cuando vayamos a Dios y le pidamos por todas las cosas que nos tienen inquietos, que nuestros problemas se van a desaparecer. No lo dice, si tú lo leíste, yo no sé si tú tienes una Biblia en el original, quizás la leíste en el original, tú viste algo que yo no vi, dímelo, pero ahí no está. Ahí no dice que van a desaparecer los problemas. Él no se lo promete a los filipenses, que sepamos el aguijón en la carne del que él habla en 2 Corintios 12, que le pidió al Señor 3 veces, lo cual parece indicar con insistencia, que sepamos, el Señor nunca se lo quitó ese aguijón. No hay indicio de eso. Cuando él está escribiendo esta epístola a los filipenses, donde les llama a ellos en el versículo anterior al nuestro, que se regocijen en el Señor siempre. Creo que en el 4, que se regocijen en el Señor siempre, y lo repite, regocíjense. Y ahora les dice que no estén afanosos. Él no está predicando eso desde un palacio en el Imperio Romano, con varios esclavos echándole fresco y dándole uvas. Él estaba en un calabozo, él estaba preso. Si tú y yo nos llenamos de ansiedad en una sala con aire acondicionado y con una televisión de esa, y con todas las bendiciones materiales que tú y yo tenemos. Por ejemplo, yo leí anteriormente Mateo 6, no se preocupen por la ropa. ¿Cuándo tú te has preocupado por ropa? ¿Cuándo tú has dejado de dormir porque no sabes qué te vas a poner mañana? Tú no conoces eso. Hay gente en varias partes del mundo que sí pasan por eso, pero tú y yo no. En medio de toda esta comodidad, nosotros no entendemos lo que eso es. Y nos llenamos de ansiedad. Imagínate tú y yo en una cárcel.
No podemos ni imaginarlo, ¿no? Horrible. Yo no estoy diciendo con esto que Dios no pueda quitarnos, ni vaya a quitarnos el problema que nos esté causando la ansiedad. Claro que Él puede hacerlo y podemos pedirlo, pero no es lo que Él promete. No es lo que Él promete. Si no es eso, entonces, ¿qué es lo que Él nos promete en este versículo 7? Que la paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestras mentes. Esa es la promesa. Cualquiera puede estar tranquilo cuando no hay nada que le inquiete y le preocupe. Esta promesa es en el contexto de lo que nos preocupa y lo que nos está creando ansiedad. El Señor promete que a pesar de eso, Él nos dará una paz, la paz suya, que guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo. Hermanos, esto es asombrosísimo. La paz que el Señor nos promete aquí es la paz que viene de Él. Es la paz que viene de Él. Ese sentido de reposo, de tranquilidad, de sosiego en el alma, que viene como fruto de nosotros estar convencidos de que estamos en las manos del Todopoderoso, de la cual nadie nos podrá arrebatar, de que el maligno no nos toca, de que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso es fruto de eso, de la fidelidad del Señor que obra eso en el corazón. Nuestro Dios, el soberano, el único y verdadero Dios, vive en perfecta paz Él mismo. Es la paz de Dios. Él vive en perfecta paz. Dios está estresado por algo. Él está nervioso por lo que hicieron en París los otros días. No. ¿Acaso está estresado aquel que tiene control de todas las cosas? Mira, hermano, si Dios en su manera de tratar contigo, en su manera de dirigir tu vida y la manera que Él ha ido permitiendo todas las circunstancias que hoy te aquejan, si Él está tranquilo con lo que está haciendo, tú debes estar tranquilo. Que yo sepa, por lo que veo en la palabra de Dios, Dios no está ensayando contigo a ver si le sale bien las cosas. Él sabe lo que está haciendo. Él es infinito en sabiduría y te ama con un amor eterno en Cristo. Entonces es un asunto de confianza. Es un asunto de hacer como el joven Isaac cuando su padre le dijo que el Señor iba a proveer el animal para el sacrificio. Él no se detuvo y le dijo, papá, eso no es lógico. Explícame en una manera lógica que tenga sentido cómo es que va a aparecer un animal si yo no lo veo el animal. Yo solamente veo la paja y veo los palitos que vamos a usar para el fuego. Él confió en su papá. Guardó silencio en su confianza en Él. Y Pablo nos dice que este Dios de perfecta paz es el que nos dará paz cuando confiemos en Él en todo. Y que esa paz que nos da guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo. La pregunta es, ¿lo crees? ¿O piensas que esa promesa no es para cristianos con los problemas del calibre de los tuyos? ¿O no crees que esa paz es para alguien como tú que tristemente tienes que admitir que la ansiedad se ha convertido casi en un estilo de vida? Porque vives ansioso todo el día. Mira de nuevo el versículo 7, porque hay algo para ti también en este texto, mi hermano. Por más débil que seas, por más débil que esté tu fe, órale como aquella persona le oró al Señor, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Pablo dice que esta paz de Dios guardará tu corazón y tu mente. Y la palabra guardar que se usa aquí era un término que se usaba en esa época para hablar del contexto militar. Era el verbo que se usaba para hablar de los soldados cuando los soldados guardaban o protegían la ciudad de los enemigos. El Señor te está diciendo a ti, me está diciendo a mí en este versículo, la paz que yo te voy a dar se va a convertir en un ejército alrededor de tu mente y tu corazón para que cuando venga ese ejército de pensamientos ansiosos a arremeter contra ti, esa paz te va a guardar a ti. Pero Señor, ¿y cómo viene esa paz? Haz lo primero del versículo 6 y yo te la voy a dar. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya te lo dije. Que confíes en mí en todo, con una actitud de agradecimiento.
Y esa paz yo te la voy a dar. La paz de Dios nos va a proteger, es lo que está diciendo. Nos va a proteger. Y te va a proteger también cuando vengan esos pensamientos sobre cosas que muy probablemente nunca ocurrirán, pero que cuando te llegan a las 3 y 7 de la mañana lucen más reales. Porque en ese momento tú no estás tan alerta, pero cuando arremeten contra ti te sacuden y te atemorizan mucho. En momentos como esos, especialmente necesitamos que la paz de Dios guarde nuestras mentes y corazones para que no permitamos que esos temores nos ahoguen. Y en esta promesa, hermanos, vemos también la gran sabiduría de nuestro Dios. Este versículo 7 no fue que el Señor le dijo a Pablo, Pablo, ponle ahí una palabrita ahí de la paz mía, yo te doy libertad, invéntate algo ahí para calmarlos. El Señor en su infinita sabiduría nos dice exactamente dónde Él dirige esa paz, para que guarde nuestra mente y nuestro corazón. En otras palabras, que guarde nuestros pensamientos y nuestras emociones. Este versículo no cayó así porque sí. Tu Padre Celestial quería que tú supieras eso, porque es eso lo que Él va a guardarte cuando tú confíes en Él. De ahí que cuando la ansiedad toma la rienda, no podemos pensar como debemos. Es como si se apoderara de nuestras mentes, ¿verdad? De nuestros pensamientos. Hasta nos vemos pensando en forma ilógica y diciendo tonterías que una persona en sus cabales espirituales no se atrevería a decir. ¿Cuántas barbaridades grandes siervos de Dios han dicho? Y cómo grandes siervos de Dios en situaciones difíciles se han visto actuando muy en contra de lo que ellos mismos dicen que creen. Por si acaso alguno de ustedes no ha oído la anécdota de Martín Lutero y su esposa. En cierta ocasión Martín Lutero estaba muy decaído, muy deprimido, pero parece que por días. Y su esposa va a su cuarto, donde fuera que haya ido, se viste de negro y sale vestida de negro. Y le dice Martín Lutero, ¿y qué pasó? Dice ella, no, voy para el funeral de Dios. Y él comienza con toda su teología que Dios no puede morir, él no tiene principio, no tiene fin. Pero tú estás actuando como si Él se murió. ¿Entienden? A veces actuamos muy en contra de lo que creemos. ¿Ok? La ansiedad ataca ferozmente nuestras mentes y emociones. Y es precisamente allí que la paz de Dios ejerce esa poderosa influencia para guardarnos, hermanos. Y como esta paz en nuestras mentes, al venir a nuestras mentes, nos dan esa calma y ese sosiego que necesitamos para entonces, de forma tranquila, poder nosotros resolver y evaluar situaciones desde una perspectiva bíblica y según los principios de la palabra. No como a veces que sobrereaccionamos ante situaciones y después lamentamos. Con razón Pablo dice que esta paz es una que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y quién puede explicar una cosa así? ¿No te has visto tú en situaciones que tú dices, wow, yo no me explico cómo estoy tan tranquilo con la situación tan grande que yo tengo encima? No por ser indiferente, no porque no es real, es porque he estado confiando en el Señor y Él ha estado cumpliendo Filipenses 4:7 en mí. Me ha dado esa paz que Él promete. Concluyo, hermano, con la última parte del versículo 7, donde Pablo añade algo muy importante a esta promesa. Escúchanla de nuevo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Sabe lo que te dice eso, amigo, que no conoces a Cristo hoy? Que esta promesa no es para ti. Esta promesa es exclusivamente para aquellos que están en Cristo Jesús. Mira de lo que tú te estás perdiendo. Además de las infinitas bendiciones que ya hay en Cristo, la salvación de tu alma principalmente, mira de lo que tú te estás perdiendo. Por eso recurres a tantas otras cosas cuando te sientes ansioso. Por eso andas a tientas
como un ciego en un cuarto oscuro, buscando algo que no está ahí. Es una descripción de cómo anda la persona sin Dios y sin esperanza en este mundo. Y lo triste es que hay un versículo en Isaías donde si tú has estado tratando de buscar esa paz que aquí se promete a la mala y según tus propios esfuerzos, pero estás sin Cristo y sin Dios y sin esperanza en este mundo, te voy a dar un versículo que lo que básicamente te va a decir es, deja de buscarla porque no la vas a encontrar. El versículo dice, no hay paz, dijo mi Dios, para el impío. Dios lo firmó. Dice Dios, termina el versículo. Aquí tiene la firma del Dios que no miente, el Todopoderoso, el que te creó tu alma y que ha dado en su palabra el manual del diseñador para que tú sepas cómo realmente se resuelve tu problema espiritual, pero cuyo manual tú has despreciado y has pisoteado, porque tú has querido buscar el sentido de la vida sin el autor de la vida. Él te dice, desiste, porque lo único que vas a encontrar paz es una paz ficticia, es una paz momentánea, es una paz producto de químicos, es una paz producto de líquido, es una paz producto de un engaño, para luego darte cuenta que tu problema con Dios sigue ahí. No hay paz para el impío, dijo mi Dios. Es decir, que al tú enfrentar las incertidumbres de la vida y los temores de este mundo, tú estás solo. Sí, yo tengo muchos amigos en Facebook, en Instagram, en Snapchat o en TikTok, muchos seguidores. ¿Son verdaderos amigos? Esos son numeritos que te dan cierto ánimo, pero tiene que seguir aumentando para sentir un poco más de ánimo. Son como una droga para algunas personas. Y los amigos más íntimos tuyos, si tú fueras a morir hoy, algunos van a llorar con lágrimas reales porque te amaban, pero pasará el tiempo y se adaptarán a tu ausencia para seguir viviendo sin Dios y sin esperanza en este mundo, como tú viviste. Pero no debería seguir así, mi amigo, cuando en Cristo hay salvación hoy. Y te llamo a que tú vengas delante de Él a pedir que tenga de ti misericordia, a que te dé la paz que tú necesitas. La paz que tú necesitas realmente no es ahora mismo paz para calmar tu ansiedad. La paz que tú necesitas es de la que se habla en Romanos 5, versículo 1, la paz con Dios. Tú tienes que remediar tu problema con Dios primero. Y ese problema es por causa de tu pecado. Con el pecado que yo nací, el pecado con el que todo el que está aquí en Cristo nació también. Cristo es la única solución para eso. Él es el único que puede salvarte de la culpa y de la condenación por tu pecado. Y no es confiar en Cristo para que te libre de un problema, es confiar en Cristo para salvación. Es lo que tú necesitas hoy urgentemente. Tuviste que el texto en el versículo 6, mi amigo, dice, por nada estemos afanosos. Permítame contradecir el versículo por un momento, aplicándolo a ti. Hay algo por lo que sí tú debes estar afanoso y es porque tu alma sea salva en Cristo. Afánate por eso, porque tú estás muy despreocupado por eso. Por eso sí te puedes afanar, porque el Señor dice, esfuérzate por entrar por la puerta estrecha. Es un esfuerzo que debes hacer en el sentido de buscar su palabra, en el sentido de clamar al Señor, abre mis ojos, Señor. Quebrante este corazón de piedra, oh Padre, que solamente tú puedes quebrantar, y no desista, no dejes de clamar al Señor hasta que Él te haya salvado de tus pecados, hasta que te haya reconciliado con Él. Afánate por eso, no duermas por eso. Yo quiero que la próxima vez que tú hables de que no pegaste el ojo porque tuviste insomnia, sea porque recordaste que la ira de Dios estaba sobre ti. Pero que eso se resuelva cuando tú vengas a Cristo y en Él hayas perdón, misericordia y seas declarado justo en base a su justicia y acepto delante de Dios. No hay cosa más gloriosa que esa. Pues mi hermano, concluyo diciéndote, dejemos de tomar a la liviana
la ansiedad de nuestro corazón. Porque la ansiedad del corazón mío y tuyo realmente es pecaminosa. Le es ofensiva al Señor. Porque cuando tú y yo miramos una situación que está por venir y nos llenamos de ansiedad, sin palabras le decimos al Señor una de dos cosas. O Señor, yo no creo que tú vas a poder ayudarme. O le decimos, Señor, yo te despido, yo no confío mucho, ya tú lo has tratado antes y no has podido, yo lo siento, no puedo seguir confiando en ti. ¿Cuál de las dos le estamos diciendo? Pero cualquiera que sea, estamos diciéndole al Señor, Señor, yo no creo que tú puedes. Señor, yo no creo que tú estarás conmigo. Yo no creo, Señor, que tú vas a poder sostenerme. Nuestra incredulidad ofende grandemente al Señor. Porque el no creer en el Señor es llamarle mentiroso. Tú dices que vas a estar conmigo. Tú dices que no me dejarás ni me desampararás. Pero tú lo vas a hacer. Yo sé que tú no vas a estar conmigo, Señor. Eso es lo que nuestra incredulidad le dice, mi hermano. Pues lo primero que debemos hacer no es, Señor, líbrame de la ansiedad. No. Señor, perdóname por mi incredulidad. Que yo he pecado contra ti. Te he estado deshonrando delante de tu mismo rostro. Te he estado deshonrando delante de aquellos que me conocen. Porque he estado actuando como si acabo de venir del funeral tuyo. Señor, perdóname por mi pecado. Y pidamos al Señor que aumente nuestra fe, hermanos. Y Él lo va a hacer. No tenéis porque no pedís. Pidamos entonces, porque el que pide hallará, dice el Señor. Vengamos con la confianza en Él de que Él ciertamente nos va a librar de esa ansiedad en la medida en que Él va aumentando nuestra fe en Él y en la medida en que nosotros vamos en obediencia a su palabra, llevándolo todo delante de Él en oración con un espíritu de gratitud por sus misericordias pasadas y las presentes. La paz de Dios está a la disposición de todo aquel que está en Cristo. ¿La queremos? Entonces busquemos al Señor, hermanos. Cristo te puede librar de esa ansiedad. Confía en Él, búscale en oración, convierte tu ansiedad en oración. Ansiedad por nada, oración en todo. Recuerden, con eso que ustedes se van. Se lo dije. Y ora con un espíritu, dando gracias al Señor. Empieza tu oración, no pidiendo por el problema. Señor, gracias por perdonar mis pecados en Cristo Jesús. Gracias porque he sido librado de condenación eterna. Gracias porque jamás seré abandonado en las horrendas tinieblas del infierno, porque Cristo clamó, Dios mío, porque me has desamparado. Tú lo desamparaste a Él por amor a mí, Señor. Gracias. Gracias porque esto que estoy pasando no se compara con lo que me esperaba a mí por mis pecados. Gracias. Muy bien dijo un siervo de Dios del pasado, todo lo que recibimos de este lado del infierno es misericordia. No te olvides eso. Pues oremos al Señor, que nos ayude, hermanos, a glorificarle de esta manera. Que nos ayude a mostrarle a este mundo con nuestra confianza en Él, independientemente de nuestras circunstancias, que nuestro Dios es todo suficiente. La misma gracia suficiente que le prometió al apóstol Pablo cuando le clamaba que le quitara ese aguijón de su carne, el Señor le dijo, bástate mi gracia. En otras palabras, Pablo, no te voy a quitar el aguijón, pero sí te voy a dar mi gracia que es suficiente para ayudarte a sobrellevar el aguijón y glorificarme a mí. Y Pablo dice, pero Señor, si es así que tú te vas a manifestar en tu gran poder en mí, pues entonces yo me glorío en mis debilidades, porque entonces ahí es que se fortalece tu poder. Que el Señor nos ayude a glorificarle de esa manera. Oremos. Señor, te damos gracias por este pasaje tan glorioso. Gracias por el contenido suyo pero con tristeza decimos, Señor, que muchas veces nos hemos olvidado de su contenido aunque lo conocemos. Perdónanos, Señor, por nuestra falta de fe. Perdónanos por la manera en que te hemos llamado mentiroso, aún sin quererlo, por nuestros hechos, nuestra ansiedad, nuestros temblores, nuestro pavor, cosas imaginarias de las que nos dejamos dominar. Padre, perdónanos. Porque te hemos tratado como si fueras un Dios imaginario. Te rogamos que en nuestra debilidad te glorifiques, dándonos tu gracia poderosa para aumentar nuestra fe, para que nuestra fe se siga aferrando de ti y de tu santa palabra. Haznos un pueblo que confíe en ti,
que no sea irrealista y no niegue los problemas que tiene por delante, pero que jamás veamos estos problemas como mayores que tú. Ten misericordia de aquellos, Señor, que tienen razón para estar ansiosos, porque hoy están más cerca de la condenación que ayer. Ten de ellos misericordia y sálvalos hoy, y tráelos a Cristo, para que Él los perdone de todos sus pecados. Te pedimos todas estas misericordias en su nombre. Amén.